Sean todos bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar acerca de algunos scripts que realizamos en MATLAB para la modulación PCM y DPCM. Mi nombre es Joan Sebastián Cabanzo, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN. Vamos a empezar directo al grano. Modulación PCM. Entonces este es un script que lo que hace es convertir una señal analógica a una señal digital. Vamos a explicar a grandes rasgos qué significa esto. El comando CL se limpia la pantalla de comandos, que es esta. Luego cierra las ventanas o las variables usadas. Entonces aquí introducimos el número de bits que el sistema va a utilizar. Generalmente pues vamos a ensayar un sistema de 8 bits. El número de muestras a tomar. Cuando ya lo estemos simulando se van a dar cuenta que entre más muestras tomen el sistema va a estar más moldeado. Utilizamos las variables necesarias. Entonces por medio de estas ecuaciones que están predefinidas, entonces vamos a ir colocando el número de posiciones que va a tener nuestra señal. Con esto calculamos la señal de entrada. Esto es para graficar según las ecuaciones que tenemos. Simplemente esto es para darle los títulos a las ecuaciones. Aquí hacemos el muestreo. Entonces a partir de aquí todo esto es la toma de datos, como queda la muestra antes, con la señal analógica, y aquí empieza el proceso PCM. Entonces el valor máximo es 8 bits. Empezamos a ver el proceso de todas las ecuaciones. Esta parte es fundamental porque son los valores que toma la variable a lo largo de toda la señal. Entonces, como estamos hablando de la amplitud, pues va a ser crucial en este punto. La variable count, entonces va a ser el conteo de los valores cuantificados. Aquí estas ecuaciones empiezan a cuantificar los datos. Tenemos en cuenta los parámetros. Volvemos a graficar. Empieza a codificar. Damos características a nuestras variables. Entonces toma los valores del vector y vamos a codificarlo. De pronto así no es muy entendible, entonces vamos a correrlo. Esto es la modulación de PCM. Vamos a darle Run. Nos pregunta acá en la consola de comandos el número de bits para utilizar. Vamos a darle 8 bits. Y luego las muestras a tomar. Vamos a tomar inicialmente unas muestras de 150. Al darle Enter, entonces nos muestra dos figuras. Esta sería la señal analógica, que es la original. La señal muestreada, como podemos observar, tenemos muchos valores de muestra. Y esto es cuando ya cuantifica la señal. Luego, esta sería la señal codificada. Recuerden que la señal digital solo va de ceros a unos. Entonces aquí tenemos codificada la información a lo largo del tiempo. Vamos a volver a hacer el proceso, pero con menos muestras para que vean lo que estábamos hablando ahorita. Vamos a run. 8 bits, pero vamos a colocarle 30 muestras. Como podemos ver, nuestra gráfica pues es un poco más aleatoria. Los punticos no están tan juntos, entonces la fidelidad de nuestra gráfica pues no es muy confiable. Entre más muestras tengamos, más seguros podemos estar de la información que vamos a dar. De todas formas, el script hace exactamente lo mismo. Coge una señal analógica y luego la convierte en una señal digital. Esta es la señal que ya está codificada. Vamos entonces ahora a hablar de... Este es un script que fue realizado por Francisco Segura Altamirano. Entonces lo que vamos a hacer es explicar el script que hizo él. Entonces close all para cerrar todas las ventanas. Entonces es la simulación de la modulación PCM para cuantificar una señal teniendo en cuenta la frecuencia máxima. Lo mismo, tenemos la señal analógica, tenemos la frecuencia de muestreo. Todas estas son ecuaciones que están predeterminadas según el tema. El periodo de muestreo, número de muestras, tamaño de la codificación. Luego entonces en esta parte donde se coloca la señal PCM en un vector.
se relaciona para construir, esa señal se relaciona para construir una representación digital. Luego se hace por medio de pulsos. Aquí nos va mostrando el paso a paso de cómo funciona. Luego nos dice que grafiquemos. Estos son comandos preestablecidos. Simplemente lo que tenemos es que entender qué información va y cómo la vamos a utilizar. Entonces recuerden que esto que está en verde son los comentarios que explican cada parte de la función o el proceso que usted está haciendo ahí. Entonces ya filtramos la señal. Entonces consideramos que el caso más real al usar un filtro RC con frecuencia da corte al igual de ancho de banda a la transmisión calculada. Recuerden que todo esto es para volver una señal analógica a una señal digital que están en espacios diferentes, pero que finalmente son señales. Recuerden que cada una tiene sus características, sus pros y sus contras. Vamos ahora a darle Run y nos da esta señal. Entonces, de acuerdo a los valores que ya están preestablecidos, esta es la señal PCM que está en el tiempo. Entonces, el filtro ideal para contener esa señal es la que está aquí en rojo. La señal sería la que está aquí en azul. Aquí tenemos ya la señal filtrada. Luego tenemos esta misma señal PCM, la tenemos filtrada según este filtro. Como pueden observar, la forma en la que está filtrada es un formato digital. Como podemos observar, nuestra señal, que era un poco más borrosa con ruido, fue y terminó en una señal casi limpia. Tenemos unas ondas desordenadas y finalmente ya quedan en ondas. Y la señal original sería esta roja. Y la señal filtrada, la que queda después de ordenar la señal analógica, es esta que observamos en ondas redonditas. Como podemos observar, pues pasó de una señal con ruido, bastante distorsión, desorden, y después del filtro queda una señal digital. Vamos por último a correr el último script. El último script es de una señal de PCM. Entonces lo que vamos a hacer es clear para limpiar las variables. Lo que vamos a hacer en el programa es que el DPCM es un transmisor y receptor. Es una señal sinoidal. Entonces aquí establecemos la frecuencia, el muestreo de la frecuencia, la amplitud, estamos asignando valores. Aquí tenemos una señal sinoidal. Luego graficamos esos valores. Hacemos un por, teniendo en cuenta las consideraciones necesarias, los casos que se pueden presentar. En este momento es la recepción del DPCM. Es exactamente igual que el anterior, solo se obvian estas que estoy marcando, se obvian. Volvemos a graficar y entonces mostramos las diferentes señales en una gráfica. Entonces vamos a darle Run. Pues empieza a correr el sistema. ¿Qué es lo que hace? Nos bota estas dos gráficas. ¿Qué significan estas dos gráficas? Entonces tenemos que la señal original es esta roja. Como podemos observar, no es una función sinoidal perfecta, pues no tiene los bordes redonditos. Lo que hace es predecir cómo se comporta la señal. Entonces se reconstruye la señal tratando de acaparar la mayor cantidad de la señal. Entonces tenemos la original, es la señal roja, la que se reconstruye según el DPCM, y la señal negra. Vamos a ver ahora la otra gráfica, que después de hacer el filtro, lo que tenemos es una señal prácticamente limpia. Entonces pasamos de tener una señal roja, luego la extrapolamos con nuestra señal reconstruida, y entonces obtenemos la señal sinusoidal limpia. Los scripts van a estar en la parte de la descripción del video por si quieren revisarlos. Entonces recordemos, esta es la modulación PCM.
Esto lo que hace es una simulación de la modulación. O sea, esto es lo que pasa internamente. Y este es el mismo ejercicio, solo que se hace con DPCM, que es un método diferente. Bueno, espero que haya sido de su agrado y entonces que pasen una feliz noche.